Hola, en este video intentaremos realizar un ejercicio de energía mecánica donde se nos dice que un objeto de masa m es soltado desde el punto A, pasa por BC, por el tramo BC, sube hasta el punto D, pasa por el tramo EF, BC y EF con fuerza con roce y llega al resorte en el punto G. Aquí hay hartos datos de alturas y masas y velocidades que vamos a ir usando a medida que vamos desarrollando el ejercicio. El primer punto nos dice determinar el trabajo realizado por la fuerza de roce en el tramo BC. Para eso tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con ejes X y Y de la masa en este punto, en el tramo BC. Como es paralelo a la superficie, la fuerza normal coincide con el eje Y. Como va hacia la izquierda, la fuerza de roce va hacia la derecha y el peso es perpendicular a la superficie, por lo tanto es en un ángulo de 270 grados. Si realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, nos queda que menos Fk es igual a la masa por la aceleración. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, nos queda que la normal menos el peso es igual, la normal menos el peso es igual a 0. Esto en Newton. La fuerza de roce se define como la constante de roce, en este caso cinético, ya que va en movimiento el objeto, por la normal. De esta ecuación de acá, si sumamos mg a ambos lados, nos queda que la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Entonces nos queda que la fuerza de roce es la constante de roce cinético de esa superficie por la masa por la gravedad. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce, por definición, es la fuerza de roce que estamos definiendo, en este caso mk por mg, por la distancia recorrida. Estamos hablando del tramo BC y como dato nos dicen que el tramo BC mide 1 metro. Por lo tanto, se multiplica por 1. Por el coseno del ángulo. Notamos que como va a la izquierda, el x positivo va hacia la izquierda. Es decir, aquí nuestro ángulo vale 0 grados. Por lo tanto, hacia la derecha valdría 180 grados. Esto por definición de trabajo. Entonces nos queda, con los datos que se nos dan, aquí nos dice que el coeficiente de roce, aquí no puse, pero tanto en BC como en FE, en el tramo EF, es 0,20. Entonces escribimos 0,20 por la masa, que es 2, por la gravedad, que es 9,8, por 1, por coseno de 180, que es menos 1. Esto nos da un resultado aproximado de menos 3,92 joules. Ese sería entonces el trabajo realizado por la fuerza
de roce. Lo dejamos registrado entonces aquí como un dato más que el trabajo realizado por la fuerza de roce es igual a menos 3,92 joules. Lo dejamos registrado ya que la variación de la energía, es decir, la energía final menos la energía inicial, es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Y la única fuerza conservativa, no conservativa que tenemos acá, que es medible, que está en un ángulo que no da cero, como la normal, por ejemplo, es la fuerza de roce. Por eso lo dejamos registrado. El segundo punto nos pregunta la velocidad en el punto D, es decir, acá. Para esto debemos recurrir a la variación de la energía mecánica. Desde el punto A hasta el punto D. Entonces, la energía mecánica en A menos la energía mecánica en D. Así es como se interpreta la variación de energía, por lo menos hasta ese punto. Y esto debe ser igual, como dije, a la suma de las fuerzas no conservativas. La fuerza no conservativa que tenemos es menos 3,92 negativo. Entonces esto debe ser igual a menos 3,92 joules. La energía mecánica en A es un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en A menos la energía mecánica en D, que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado en D más la masa por la gravedad por la altura en D. Y esto nos debe dar igual a menos 3,92 joules. El ejercicio nos dice que este cuerpo parte desde el reposo, es decir, la velocidad en A es 0. Por lo tanto, esto es 0 y como es un producto, todo este producto se va a 0. Entonces esto nos queda que la masa por la gravedad por la altura en A menos un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en D es igual a menos 3,92. Si reemplazamos los valores que se nos dieron en un comienzo, la masa dice que vale 2. Por lo tanto, esto queda, si vamos reemplazando los valores, 2 por la gravedad, 9,8, por la altura en A. La altura en A nos dice que son 5 metros, por lo tanto, multiplicamos por 5, menos un medio de la masa, que es 2, está escrito acá, por la velocidad en D al cuadrado, más la masa, que es 2, por 9,8, la gravedad por la altura en D. El ejercicio nos dice que la altura de D, HD, es 3 metros. Por lo tanto, esto queda en 3. Si ya tenemos todos los valores numéricos, entonces si despejamos la D y sacamos la raíz, eso nos da un resultado aproximado de 6,57 metros por segundo. Si se hace manual o en calculadora, ese es el resultado aproximado que nos daría
tomando en cuenta que la única incógnita que tenemos, ya que reemplazamos los valores, los tenemos todos los otros, es la velocidad en d al cuadrado. Lo siguiente que se nos pide es el trabajo realizado por la fuerza de roce ahora en el tramo FE. Hacemos lo mismo de delante, un diagrama de cuerpo libre con el eje Y hacia acá, el eje X hacia acá. La normal es perpendicular a la superficie, por lo tanto el peso también. La fuerza de roce va hacia la derecha, ya que el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Nuevamente nos queda que las fuerzas en el eje X son menos la fuerza de roce cinético, que es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas en el eje Y nos da la normal menos el peso es igual a 0 newton, y Fk, la fuerza de roce cinético, es la constante de roce que tiene la superficie por la normal. Igual que delante, si sumamos mg a ambos lados, nos queda que la normal es igual al peso, es decir, a la masa por la gravedad. El trabajo de la fuerza de roce, por definición, es la fuerza misma, es decir, la fuerza de roce, mk, por la masa, por la gravedad, por la distancia recorrida. Ahora tenemos que EF, el tramo EF, nos dice que vale 1,2 metros. Así que debemos multiplicar por 1,2. Por el coseno del ángulo, igual que delante, como se mueve hacia la izquierda, el eje es positivo hacia la izquierda en este caso. Por lo tanto, también va en un ángulo de 180 grados, es decir, opuesto a nuestro cero, que es donde está el eje positivo. La fuerza, la constante de roce en ambas superficies es 0,20 o 0,2 por la masa, que es 2, por 9,8, que es la fuerza de gravedad, por 1,2, por coseno de 180, que es menos 1. Y eso nos da un valor aproximado de menos 4,7. Igual que delante, vamos a dejar registrado este valor de que la fuerza, el trabajo de la fuerza de roce cinético en el tramo F, esta era en el A, en el C, en el BC, en el tramo BC, es igual a menos 4,7, ya que, como mencioné delante, la variación de la fuerza, la energía mecánica, es la sumatoria del trabajo, es la suma del trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso son las fuerzas de roce. En la última parte del ejercicio se nos pide encontrar la máxima compresión del resorte. Es decir, aquí lo tenemos registrado como un punto, el punto G, que tiene la misma altura que el punto, la altura en H. H en F es igual a 1,5 metros, que es igual a la altura en G. Entonces, para esto de nuevo debemos recurrir a la variación de energía mecánica, que en este caso ya ha pasado por dos fuerzas de roce.
y de acuerdo a cuánto se distribuyeron, a cuánto avanzaron, nos dieron estos resultados. Por lo tanto, la energía mecánica, la variación de la energía mecánica en este caso sería la suma de los dos trabajos de la fuerza de roce, es decir, menos 3,92 menos 4,7. Esto es igual a la variación de las energías. En este caso, partimos desde la energía A, así que ponemos la energía A menos la energía en el punto G. Esa sería la variación de la energía. Igual que en antes, esto es 1 medio por la masa por la velocidad en A al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura de A menos 1 medio por la masa por la velocidad en G al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en G más 1 medio de X, que es los metros que recorre, la variación que recorre el resorte, por la constante del resorte. La velocidad en A es 0, ya que parte del reposo. Como se nos pide la compresión máxima, en ese momento se detiene el cuerpo cuando se ha comprimido la X cantidad de metros el resorte. Por lo tanto, se detiene, la velocidad también es 0. Así que esa parte igual pasa a 0. Entonces tenemos nuevamente la suma de ambas fuerzas no conservativas, es decir, las fuerzas de roce, es igual a la masa, que es 2, por la gravedad, que es 9,8, por H en A, que es 5, menos la masa, que es 2, por 9,8, por la altura en G, que es 1,5 metros, más 1 medio por la compresión X del resorte por la constante K. La constante K nos la da el ejercicio, son 300 newton metros. Entonces notamos que nos quedan solamente valores numéricos y la única incógnita que nos queda es nuestra X, es decir, lo que se comprime el resorte. La máxima compresión se obtiene cuando el objeto se detiene antes de devolverse. Entonces, si despejamos todo esto, ya sea a mano o con calculadora, nos da que un valor aproximado de 0,66 metros. Esa sería la máxima compresión del resorte y así queda resuelto completo el ejercicio en todos sus puntos.